Vamos a ver un poco sobre la hipófisis, sobre el crecimiento, tiroides y adrenalina. Entonces, primero debemos de saber que, así como la insulina, el resto de hormonas no van a ser mensajeros químicos. Entonces, una hormona es un mensajero químico, no, que va a viajar a través de la sangre, no a través del torrente sanguíneo. Estas hormonas, como ya sabemos, van a ser liberadas pues, por las glándulas endocrinas, ¿no? Y estas hormonas van a ejercer, o las podemos clasificar según dónde ejerza la acción. ¿Por qué? Porque si una glándula endocrina secreta una hormona y esta hormona viaja por el torrente sanguíneo y llega a un órgano que se encuentra distante de donde se secretó, vamos a hablar de una secreción endocrina. Por ejemplo, la hipófisis secreta una hormona que va a tener efecto en los testículos, se encuentra lejos. Entonces, esa es una comunicación, un mecanismo endocrino cuando se encuentra lejos. Por otro lado, el paracrino, como dice allí, las hormonas van a secretar un efecto, pero el efecto es local, ¿no? Es local. Como por ejemplo, cuando el hipotálamo secreta una hormona, esa va a ir a la hipófisis, entonces es un efecto local, cercano. El tercer tipo de mecanismo vendría a ser el neuroendocrino. Ya el prefijo neuro nos debe decir que es a través de vía nerviosa. Básicamente van a ser neuronas que llevan neurotransmisores que se van a comportar como hormonas. ¿Qué neurotransmisores se pueden comportar como hormonas? Lo más frecuente, las catecolaminas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, van a tener un efecto hormonal. Por último, cuando las hormonas ejercen su efecto en el mismo órgano, en el mismo tejido de donde se liberó, vamos a hablar de una secreción autocrina. Auto es sí mismo, ¿no? Ejemplo, pues lo más resaltante vendría a ser el estómago, ¿no? Cuando el estómago secreta, por ejemplo, gastrina, esta gastrina tiene efectos sobre el mismo estómago. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 mecanismos por los cuales las hormonas ejercen efecto. Entonces, si esta célula secreta una hormona y esta hormona ejerce efecto sobre sí misma, es autocrina. Si viaja por el torrente sanguíneo a un lugar que se encuentra cercano o local, es paracrino. Si esta hormona viaja lejos, ¿sí? Lejos de donde se produjo, vendría a ser endocrino, que no la veo acá. Y por último, si es que acá ejerce su efecto a través de un axón, o sea, mediante una neurona, entonces el efecto será neuroendocrino. ¿Listo? Neuroendocrino. Muy bien. Ahora, acá básicamente para que quede en claro lo mismo, ¿no? Vean que esta es la célula endocrina, si viaja por el torrente sanguíneo y tiene un efecto, ¿no? En una célula que tiene su receptor, tendré yo una respuesta. De ahí es lógico deducir de que para que haya una respuesta endocrina, la célula tiene que tener un receptor. Si no tiene receptor, no se une la hormona con su receptor y por lo tanto no va a haber ese efecto. Entonces necesito yo que la célula tenga el receptor para la hormona. Si no la tiene, no se produce el efecto. Y acá lo que comentaba sobre el mecanismo neuroendocrino, tenemos una neurona, tenemos el cilindro eje o axón, ¿no? Se libera el neurotransmisor, esta célula se supone que tiene su receptor y como tiene el receptor se produce la respuesta. Y acá abajo dijimos que también van a haber las neurohormonas, ¿no? Que son liberadas por las neuronas, vacían su producto al torrente sanguíneo, viaja por el torrente sanguíneo y se va a unir a la célula que tenga el receptor para que se produzca la respuesta. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas? Pues van a ser múltiples, como vemos aquí. Por ejemplo, en primer lugar, regular el crecimiento,
¿no? La diferenciación de las células, eso lo hace básicamente la GH, que es la hormona del crecimiento. Regula vías metabólicas como insulina, como glucagón, ¿no? Regula procesos digestivos como por ejemplo gastrina, colecistoquinina, ¿no? Incretinas. ¿Qué más? Regulan la concentración de iones, ¿no? O sea, por ejemplo, regulan el sodio. ¿Quién regula el sodio? La ADH, ¿no? Regulan, por ejemplo, el calcio. ¿Quién regula el calcio? Calcitonina, PTH, ¿no? Entonces, se encargan de concentrar o de regular los iones. Y por último, regulan la gestación mediante esta hormona que se llama la beta-HCG, que vendría a ser la gonadotrofina coriónica humana. Eso significa beta-HCG. ¿Cómo clasificamos a las hormonas? Dos grandes grupos. Tenemos a las hormonas esteroideas y las hormonas peptídicas, o también llamadas amínicas, porque derivan o van a formar proteínas, ¿no? ¿Qué ocurre con las primeras, que son las esteroideas? Pues derivan de los esteroides, ¿no? ¿Y cuál es el esteroide más común? El colesterol, ¿no? Entonces, son hormonas que van a derivar del colesterol, ¿no? ¿Cuáles son? Las de la corteza suprarrenal, o sea, el cortisol, las reproductoras, o sea, FSH, LH, ¿no? Y las que derivan de la vitamina D, o sea, el 1.25 hidroxivitamina D, que lo comentamos en su momento. Las peptídicas, o también llamadas amínicas, ¿no? Van a derivar, ¿no? Pues de los aminoácidos. ¿Cuáles son? Las tiroideas, que las vamos a ver en un momento, las catecolaminas, que ya las hemos mencionado siempre, las del páncreas endocrino, como por ejemplo insulina y glucagón, ¿sí? Y las hipotalámicas. Tienen diferencias, acá las vamos a ver. Entonces, las hormonas esteroideas, que era el primer grupo, tienen dos grandes diferencias. Uno, que se derivan del colesterol. Ven acá, tiene el colesterol, ingresa, ¿listo? Se forma la hormona y se libera. Esa es la segunda diferencia, que no se almacenan, sino que el colesterol ingresa, se forma la hormona y luego se libera. No se va a almacenar. En cambio, el otro grupo, que son las hormonas peptídicas, estas no necesitan el colesterol, sino que van a sintetizarse en el núcleo, pasan al retículo endoplasmático, pasan al aparato de Golgi, se forman unas vesículas, se quedan acá almacenadas y cuando se necesitan se van a liberar. Algo muy similar a la insulina, que le expliqué en su momento, ¿no? Que se almacenaba y luego cuando se necesitaba se liberaba. Es por eso que la insulina pertenece a este grupo, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes diferencias. Aquí derivan del colesterol, acá no derivan del colesterol. Acá no se almacenan, acá sí se almacenan. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Acá tienen lo mismo, pero se escribe, y luego ustedes lo revisan. Muy bien, en cuanto a los receptores, dijimos que para que haya un efecto, la célula tiene que tener un receptor, ¿no? Si no tiene el receptor, por más que circule la hormona, no se va a unir a su receptor y no va a haber efecto. Entonces, estos receptores, como ustedes pueden ver acá, hay de diversos tipos. Acá en primer lugar tenemos un receptor que se encuentra transmembrana, ¿no? Se encuentra en la membrana celular. Entonces vean acá que la hormona se une al receptor y lo que va a hacer es que esta proteína G, que se encontraba inactiva, se va a activar. ¿Por qué se activa? Porque tiene que estar como que suelta, ¿no? Entonces cuando se une la hormona al receptor, esta proteína se pega, ¿no? Se acopla al receptor. Y entonces la porción alfa lo que va a hacer es que va a activar al GTP y de esa forma va a producir el efecto. Lo vemos mejor acá. Miren, entonces la hormona se unía al receptor, la proteína G se activaba, ¿no? La porción alfa, ¿no? Se acopla, ¿no? Y eso hace que el ATP pase a AMP cíclico, ¿no? Y esta proteína quinasa que se encontraba dependiente de AMP inactiva, se activa y generalmente pues eso va a hacer que la proteína no
se active, ¿no? Y le va a dar como consecuencia una respuesta celular. Es una cascada, ¿no? En eso consiste la proteína G. ¿Cuáles hormonas son las que funcionan con este mecanismo? Están ahí, angiotensina 2, que ya lo hemos comentado muchísimo en las primeras semanas, calcitonina, que también lo hemos comentado, ¿no? Glucagón, que lo comentamos la semana pasada, TSH, TSH, CRH. La mayoría de hormonas van a funcionar como con proteína G, ¿listo? Con esta cascada. Sin embargo, va a haber otro grupo de hormonas que van a funcionar de manera diferente. Miren ustedes que aquí el receptor se encontraba en la membrana celular. En cambio, acá el receptor se encuentra dentro, en el citoplasma. No es igual. Entonces la hormona entra. Miren que la hormona entra por difusión, ¿sí? No tiene un canal como la glucosa, por ejemplo, que tenía un canal, ¿no? Que era el glúteo. En cambio, acá la hormona simplemente entra por difusión. ¿Y por qué? Porque es lipófila. O sea, porque tiene bastante afinidad a los ácidos grasos. Y ustedes saben que la membrana celular es una cadena de una capa bilipídica, ¿no es cierto? Es por eso que las hormonas lipofílicas entran. Y una vez que entran, buscan al receptor. Se une la hormona con el receptor y eso va a hacer que en el núcleo hayan cambios a nivel del ARN mensajero. ¿Acá está? Eso hace que el ribosoma sintetice las proteínas que van a dar lugar finalmente a las hormonas. Entonces son dos tipos de receptores. Un receptor que se encuentra en la membrana celular y el otro receptor que se encuentra dentro del citoplasma, ¿no? Así van a funcionar. Entonces, miren acá, ponemos a este ejemplo y podemos decir que este grupo que eran las hormonas que son amínicas, ¿no? Van a tener receptor dentro, acá, ¿no? Porque van a inducir cambios en el núcleo, ¿no? O sea, va a hacer que el ARN mensajero sintetice esas proteínas, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Ahora, ¿cómo se transportan las hormonas? Van a haber básicamente dos formas cómo se transportan. Uno, se van a transportar libres, ¿no? O sea, se sintetiza, por ejemplo, T3 y esa T3 viaja solita por todo el torrente sanguíneo. Y la otra forma es que esta esta hormona se una a una proteína y la proteína es la que la lleva, ¿no? Acá lo tenemos. La hormona libre y la hormona que se encuentra unida a proteínas. De estas dos, ¿cuál va a ser la que vaya a tener el efecto? La que se encuentra libre, ¿listo? La que se encuentra unida a proteínas no va a tener el efecto biológico. El efecto lo van a conseguir la hormona que se encuentra libre, ¿listo? Libre, la hormona libre. Muy bien. El famoso eje hipotálamo hipófisis, que estoy seguro que ustedes ya lo han escuchado hablar de ello, ¿no? Es un eje que básicamente funciona por retroalimentación negativa, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? De que la hipófisis, ¿no? Secreta hormona el hipotálamo hacia la hipófisis secreta la hormona hacia el órgano efector. Y ese órgano efector, al secretar la hormona, inhibe, ¿no? Hace que ya no se produzca más ni en el hipotálamo ni en la hipófisis, ¿no? Lo que constituye entonces como un eje, ¿no? El famoso eje hipotálamo-hipófisis. Reconocemos dos partes en la hipófisis, una hipófisis anterior, ¿no? O también llamada adenohipófisis, y una posterior llamada neurohipófisis. ¿Cuáles son las diferencias? La adeno secreta, la neuro solamente almacena. ¿Listo? Las hormonas de la adeno vendrían a ser las que se ven acá: GH, STH, STH, SSH. Y las de la neurohipófisis básicamente van a ser solamente dos: la ADH, que ya comentamos en su momento para qué sirve, y la oxitocina. La oxitocina nos ayuda para las contracciones del útero durante el trabajo de parto, ¿no?
Ahora, ¿por qué la neurohipófisis solamente almacena y no secreta? Porque la neurohipófisis son básicamente neuronas, como ustedes pueden ver acá en la figura, acá está el hipotálamo, pues son neuronas que se han continuado hasta la neurohipófisis. Por eso se llama neuro, pues, porque son neuronas. Son prolongaciones de las neuronas. Es por eso que en la neurohipófisis no se secreta, solamente se almacena. ¿Listo? Muy bien, y acá tienen entonces las hormonas que vamos a encontrar en el hipotálamo. ¿Listo? En el hipotálamo. En el hipotálamo son hormonas liberadoras. ¿Listo? Y las hormonas liberadoras, para que no se confundan con las de la hipófisis, van a tener la letra R. R, ¿no? Y acá también R. ¿Por qué R? Porque R, como lo comentaba, significa release. Pues en inglés, ¿qué significa release? Liberar. Es por eso que esta es la hormona liberadora de la corticotropina, ¿no? Acá es la hormona liberadora de la gonadotropina y acá sería la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿no? R de release. Tenemos dos más, que es la hormona inhibidora de la prolactina y la somatostatina, ¿no? Se secretan en diferentes partes del hipotálamo, ¿no? Y tienen diferentes funciones, ¿no? Básicamente lo que van a hacer ellas es van a estimular a que la hipófisis secrete hormonas, ¿no? Luego pasamos a las hormonas de la hipófisis, ¿no? Teníamos, como dijimos, adenohipófisis, que se encuentra acá a la derecha, y la neurohipófisis. Y lo que van a hacer estas hormonas es estimular, ¿no? Estimular. Es por eso que tienen la letra S. Básicamente las dos. ¿Y S qué significa? Stimulation, ¿no? En inglés. Entonces la hormona estimulante, ¿no? Hormona estimulante de la tiroides, hormona estimulante del sueño, ¿no? Luego tenemos la PH, ACTH, LH y la prolactina, ¿no? ¿Qué es lo que hace la hormona del crecimiento? Pues eso, síntesis de proteínas, crecimiento y aumento de la glucosa en sangre. ¿Qué es lo que hace la TSH? Va a hacer que se secreten las hormonas tiroideas. La ACTH secreta corticoides, ¿no? La FSH promueve la producción de gametos y el estrógeno en mujeres. La LH, hormonas sexuales, ovulación, secreta testosterona en los hombres. Y por último, la prolactina, que es para la producción de la leche, ¿no? Aquí está hablando de lactancia. Por otro lado, la neurohipófisis solamente almacenaba, la ADH que regula el agua, ya sabemos, ¿no? Y la oxitocina para la contracción del útero durante el trabajo de parto. Muy bien. Luego tendríamos ya las hormonas que liberan cada glándula endocrina, ¿no? Por ejemplo, la corteza suprarrenal secretan los glucocorticoides y mineralocorticoides. La tiroides secreta T3, T4. Las glándulas paratiroides que secretaban PTH, páncreas, secreta insulina, glucagón, somatostatina. El riñón también es un órgano endocrino, no se olviden. Los ovarios secretan estrógeno, progesterona. Y los testículos, la testosterona, ¿no? Muy bien. Les comentaba también que el eje endocrino funciona por retroalimentación. Es una retroalimentación básicamente negativa, ¿no? Porque cuando la glándula endocrina secreta la hormona, esta hormona hace que ya no se secrete más, inhibe al eje hipotálamo hipófisis. Esto ocurre en la mayoría de los casos. Pero también va a haber una retroalimentación positiva en la cual la hormona hace que se estimule más, aumenta más la respuesta biológica. Pero lo normal es que haya una retroalimentación negativa, que es lo que ocurre acá, ¿no? Y lo podemos sacar nuevamente, ¿no?
El hipotálamo manda a la hipófisis manda a la glándula blanco, la glándula secreta la hormona, y esa hormona es la que les dice que ya no se secrete más, lo bloquea, ¿no? Cuando ya se alcanza el efecto, se bloquea el. Muy bien. Ahora, hablando un poquito más de la hipófisis, tenemos, como dijimos, dos tipos, adeno y neuro, y eso se debe a que tienen diferente origen embriológico, porque la adeno pertenece al endodermo, no, o deriva del endodermo, y la hipófisis posterior o neurohipófisis va a derivar del ectodermo, es por eso que tienen diferente origen embriológico y eso hace que sean diferentes. En la hipófisis encuentro básicamente tres tipos de células. Tengo las células acidófilas, son también llamadas rojas, ustedes pueden ver acá en esta figurita, ¿no? Las de acá, las rojas. Tengo también las células basófilas, que son las azules, y por último las cromófobas. ¿Cuáles son las cromófobas? Las que no se tiñen, no tienen ningún color. ¿Listo? ¿Cuáles son más abundantes? Las acidófilas, las rojas, ¿no? Porque secretan GH, hormona de crecimiento. Por otro lado, tengo las basófilas, no tengo acá las corticotropas que secretan ACTH, las tirotropas que secretan TSH, lactotropas y por último las gonadotropas, ¿no? Y las cromófobas que básicamente no se tiñen y no producen ninguna hormona. Ya pasando un poco a las patologías de la hipófisis, generalmente, o lo más frecuente que haya alguna enfermedad en la hipófisis es porque hay un tumor, ¿no? Estos tumores pueden ser funcionantes o no funcionantes. ¿Qué significa eso? Funcionantes son los que, pues eso, van a producir síntomas, van a producir hormonas que van a producir una alteración. Los tumores no funcionantes son los que no van a secretar hormonas. Cuando el tumor mide más de 1 centímetro o 10 milímetros, se llama macroadenoma. Cuando mide menos de 10, se va a llamar microadenoma. Y ahí en la pantalla están viendo ustedes los tumores más frecuentes, ¿no? El más frecuente es un tumor que produce prolactina, ¿no? ¿Y qué síntomas va a dar un exceso de prolactina? Que la mujer empiece a secretar leche cuando no está dando de lactar. Entonces, eso es un síntoma de un prolactinoma, ¿no? Así se llamaría el tumor que produce prolactina. Prolactinoma. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el síntoma más importante? Que las mujeres, incluso los hombres también, ¿no? Porque no solamente es una enfermedad de mujeres, que la persona en todo caso empiece a secretar leche cuando no está dando de lactar, ¿no? Ya de por sí llama la atención que una mujer secrete leche cuando no está dando de lactar, peor sería que un hombre empiece a secretar leche, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro es más frecuente? Casi en empate, hormona de crecimiento, ¿no? Que nos vendría a dar acromegalia, y la corticotropa, que nos produciría pues, lo que conocemos como síndrome de Cushing, ¿no? Luego en menor frecuencia, gonadotropa y tirotropa. En cuanto al hipotálamo, también lo más frecuente es que sean tumores, ¿ya? Tumores del hipotálamo. Tumores, por ejemplo, craneofaringiomas o martomas, que no vienen al caso, solamente que sepan que la enfermedad más importante del hipotálamo son tumores, ¿sí? Al igual que la hipófisis, la enfermedad más importante son tumores. Si no fueran tumores, ¿qué otra cosa puede afectar al hipotálamo? Traumatismo, o sea, un golpe, ¿no? Un proceso infeccioso, como una encefalitis, por ejemplo, ¿no? Enfermedades infiltrativas, como por ejemplo sarcoidosis, ¿no? TBC. Enfermedades vasculares, como por ejemplo un infarto isquémico, un infarto hemorrágico, ¿no? Radiaciones por haber recibido radioterapia o alguna enfermedad genética, ¿no? De todas ellas, vuelvo a repetir, lo más importante o lo más frecuente son los tumores, al igual que en la hipófisis, lo más frecuente son tumores. El síndrome de Sheehan es algo interesante. ¿Qué es lo que ocurre acá? Durante el embarazo,
la glándula hipófisis va a crecer dentro del proceso fisiológico del embarazo. Entonces, esta mujer va finalmente a dar a luz y cuando da a luz supongamos que pierde mucha sangre. Este hecho de perder sangre hace que la glándula hipófisis deje de recibir irrigación y como consecuencia la hipófisis se necrosa. ¿Sí? Al haber una necrosis de hipófisis, lógicamente que van a haber síntomas, ¿no? Los síntomas de una falta de hormonas hipofisiales, ¿no? Entonces, esta necrosis de la glándula hipófisis a consecuencia de un trabajo de parto con hemorragia es lo que conocemos como síndrome de Sheehan, ¿ya? No se confundan con Sheehan, que lo vimos en su momento, ¿no? Este es Sheehan, ¿listo? Sheehan. Muy bien. Entonces, como dice aquí, va a haber un shock hipovolémico, ¿no? Un shock hipovolémico postparto, ¿no? En el que durante el trabajo de parto hubo un sangrado profuso, entonces la hipófisis anterior se va a necrosar, ¿no? Y eso se debe, ¿por qué? Porque esta glándula tiene células grandes, ¿no? Por lo tanto, aumentan las necesidades, ¿no? Y el trabajo de parto, como fue con un shock hipovolémico o con pérdida excesiva de sangre, hace que la glándula se necrose. Eso es más o menos lo que consigue el síndrome de Sheehan. ¿Listo? Muy bien, dejamos un poco lo que es hipófisis e hipotálamo, que es bastante corto en verdad, y vamos a hablar sobre hormona del crecimiento. ¿Ya? Ya sabemos que se produce en la adenohipófisis, ¿sí? Es también llamada hormona somatotropa o somatotropina, como quieran llamarlo. Es una hormona peptídica porque está formada por aminoácidos. De hecho, como dice allí, más o menos lo forman 191 aminoácidos, ¿no? Tiene un peso molecular bastante alto, es pesada, pesa más o menos 22.005 kilodaltons, bastante pesada a comparación de la insulina, que no pesaba mucho, ¿no? ¿Cuál es la función del hormona del crecimiento? Pues eso, inducir el crecimiento. ¿Pero de qué? De básicamente huesos, ¿no? Cartílagos, ¿no? Y estimula también la mitosis, ¿listo? Estimula la mitosis. ¿Cuáles son los efectos metabólicos? Como dijimos, aumentar la síntesis proteica, que prácticamente todas las células del cuerpo es una hormona anabólica, sintetiza, al igual que la insulina, ¿listo? Luego, hace que haya movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en sangre, ¿no? Y potencia el uso de ácidos grasos como fuente de energía. O sea que usa los ácidos grasos, la grasa, como energía. Lo que normalmente lo que debe de hacer es, eso lo hace la glucosa con el ATP, ¿no? Al obtener yo, al favorecer la glucólisis, obtengo CO2 y obtengo ATP. Pero acá, la hormona del crecimiento lo que va a hacer es usar ácidos grasos para convertirlos en fuente de energía. Por último, como ya sabemos, acá me he equivocado, aumenta la glucosa, ¿no? Aumenta la cantidad de glucosa. Corríjanlo ya, aumenta la cantidad de glucosa. Listo. Bueno, acá tenemos la hormona del crecimiento, ¿no? Y básicamente el efecto va a serlo, uno, en el hígado, como estamos viendo acá, y en el tejido adiposo, ¿no? Muy similar a lo que debería ser la insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque en el hígado va a sintetizar esto que se conoce como el factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Sí? Acá está en español, ¿sí? Pero también lo pueden encontrar en inglés.
así que no se asusten porque si lo encuentran como IGF, ¿no? IGF-1 es igualito, ¿ya? Acá está en español y le han puesto FCI1, es lo mismo, vuelvo a repetir, factor de crecimiento similar a la insulina. Ya, entonces el hígado recibe el estímulo de la hormona del crecimiento, secreta este factor de crecimiento similar a la insulina, y este factor de crecimiento hace que se sinteticen las proteínas, donde en el hueso y en el cartílago, y eso hace que crezca de forma lineal, ¿no?, el hueso, donde más en órganos corporales, aumenta el tamaño y la función de los órganos corporales, y por último en el músculo, ¿no?, aumenta la masa muscular magra. Es por eso que algunos fisicoculturistas usan este factor de crecimiento, esa hormona de crecimiento, para crecer en volumen, ¿no?, que crezca el músculo en volumen. Por otro lado, si es que la hormona de crecimiento, como dijimos, tiene un efecto de inhibición de la insulina, entonces en el tejido adiposo va a incrementar la lipólisis y el incremento de ácidos grasos libres, por lo tanto disminuye el tejido adiposo. Sí, acuérdense que la insulina lo que hacía era aumentar el tejido adiposo, ¿no? Y en los carbohidratos, como dijimos, incrementa la glucosa. Muy bien, entonces eso vendría a ser el efecto de la hormona del crecimiento. Miren ustedes que la hormona del crecimiento tiene variaciones, ¿no? Por ejemplo, tiene picos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, uno, que la hormona del crecimiento se secreta más a la medianoche, ¿no? Hay un pico acá. Y otro pico de secreción es cuando hacen ejercicio agotador, ¿no? Es por eso también que a veces cuando los fisicoculturistas dicen que en la noche se crece, y sí, es parcialmente correcto, ¿no? Porque a la medianoche es donde hay un pico de secreción de la GH. ¿Listo? Es por eso también que el sueño, ¿no?, un sueño reparador se supone, nos va a ayudar a crecer. O sea que el músculo crece durante la noche, ¿no?, porque hay un pico de secreción de la hormona del crecimiento. Ahora, entiéndase de que no significa de que yo me acuesto con 1,70 m y amanezco con 1,75 m, no es así, ¿no? Sino que me refiero al crecimiento músculo, ¿no? No es que amanezcan pues chatos y se despierten altos, no es así. ¿Listo? ¿Qué estimula la secreción de hormonas del crecimiento? La baja de glucosa, claro que sí, la baja de ácidos grasos, aumento de aminoácidos, el ayuno. Miren que los golpes, el estrés, la excitación hace que haya más hormonas del crecimiento, el ejercicio, ¿no?, testosterona, estrógenos, y el sueño profundo, ¿no?, o el sueño profundo, ¿sí? Quienes inhiben la secreción de la hormona de crecimiento, lo opuesto, ¿no?, el aumento de la glucosa, el aumento de ácidos grasos. Miren que el envejecimiento, la obesidad, ¿no?, su opuesto, que vendría a ser la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que es la somatostatina, y una hormona de crecimiento exógena y las somatomedinas, ¿no? Y acá hacer el comentario que cuando uno da hormona de crecimiento como medicamento, se inhibe la que uno produce naturalmente, ¿no? Es por eso que dar hormona de forma exógena va a hacer que el eje natural se bloquee, ¿no?, se inhiba. ¿Por qué? Porque como tú ya tienes el efecto deseado, esta hormona que tú has dado como medicamento va a bloquear tanto el hipotálamo como el hipófisis, ¿no? Porque como ya yo tuve el efecto deseado, por retroalimentación negativa, desbloquea el eje. ¿Listo? Muy bien, dijimos que acá el más importante era el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Que miren, que va a tener como estímulo el ejercicio y el sueño. Eso hace que se secrete en el hígado el IGF-1, viaja en sangre, ¿sí?, se une al receptor que tenemos en el músculo. Miren que eso hace que la insulina trabaje más, se secrete el IRS, que ya lo comentamos la semana pasada,
y eso aumenta la captación de aminoácidos, de glucosa, de proteínas, ¿no? Y tiene un efecto anabólico. Uno crece, ¿no? Crece más. Y en los huesos, ¿qué produce? Igual, sintetiza proteínas, aumenta el crecimiento óseo, aumenta el colágeno, ¿no? Entonces es el responsable del crecimiento óseo, ¿no? Muy bien. Y finalmente en otros órganos, como es acá, en el corazón, en el pulmón, en el riñón, ¿no? Lo que hace el IGF-1 es favorecer el aumento del tamaño de los órganos, ¿no? Acá tenemos más de lo mismo. Se supone que en primer lugar el hipotálamo secreta el GHRH, ¿sí? Este GHRH hace que, vean acá, se secreta, ¿no? Y eso va hacia la adenohipófisis. En la adenohipófisis, las células somatotropas son las que van a secretar la GH, ¿no? Y esta GH, ¿no? Viaja al torrente sanguíneo y pues ejerce el efecto, ¿no? Vean que es muy similar a lo que hablábamos de la insulina, ¿no? Miren que tenemos la hormona de crecimiento, se une a su receptor, activa la adenilciclasa, hace que trabaje la proteína G, pasa a AMP cíclico, proteína quinasa A, el calcio entra y esa entrada de calcio hace que se libere la GH. Bastante similar a lo que era la insulina, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces dos patologías que vendría a ser la acromegalia, ¿sí? Y la acromegalia y el gigantismo, ¿no? Son diferentes. El gigantismo se va a dar en personas jóvenes, ¿no? Que todavía no tienen el hueso cerrado, y la acromegalia se va a dar en adultos, ¿no? Entonces, vamos a hablar acá un poco sobre acromegalia. Y la causa más frecuente de acromegalia, como dijimos, es un tumor, ¿no? Vean que dos grandes causas de acromegalia, porque se secreta mucha GH o se secreta mucha GHRH, ¿no? Si es GH, el problema es la hipófisis. Si es GHRH, el problema es el hipotálamo, ¿no? Vean ustedes que el 99% de los casos de acromegalia es por un problema de GH, es decir, un problema de hipófisis. ¿Cuál es lo más común? Como les dije, un tumor, un cáncer, ¿no? Un tumor de hipófisis, que puede ser microadenoma o macroadenoma, ¿no? Lo más frecuente es que sea un tumor que solamente produce hormona de crecimiento, ¿no? Un tumor que solamente produce hormona de crecimiento. O lo otro es que sean tumores ectópicos, es decir, de que se produce hormona de crecimiento fuera, ¿no? De la hipófisis. Por ejemplo, en el páncreas, en el ovario, en la mama, en el pulmón, pueden haber células que produzcan hormona de crecimiento. Eso se denomina ectópico. Lo otro, como dijimos, pero es mucho menos frecuente, es que el problema sea el hipotálamo, ¿no? E incluso en el hipotálamo lo más frecuente son nuevamente tumores, ¿no? Tumores hipotalámicos. Entonces, vean acá la figura. Hablamos de un tumor primario, ¿listo? De un tumor primario, cuando tengo yo un tumor en la glándula hipófisis. ¿Sí? Un tumor primario vendría a ser un tumor en la glándula hipófisis. Se secreta de modo excesivo GH, ¿no? Y esto pues estimula al hígado, se secreta IGF-1 y tendré pues el crecimiento somático y la alteración metabólica. Voy a hablar yo de un tumor extra hipofisiario cuando, como por ejemplo dijimos, en el pulmón, en la mama o en otro lugar, hay células que producen GH, ¿no? Y ese exceso de GH pues nos va a dar los síntomas, ¿sí? También por ejemplo en el páncreas, ¿no? Y un exceso de la hormona liberadora, de la hormona de crecimiento, es cuando tengo yo un problema en el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo produce
que HRH. O lo otro es que haya otro órgano que produce GHRH, ¿no? Es un tumor extra hipotalámico, ¿no? ¿De dónde? Por ejemplo, un tumor de pulmón, un cáncer de pulmón, un cáncer de páncreas, un cáncer de glándula suprarrenal, ¿no? Me pueden producir GHRH. Síntomas de acromegalia, típicamente, ¿no? Pacientes que tienen macroglosia, que vendría a ser un aumento exagerado de la lengua, prognatismo, que vendría a ser la parte de abajo de la mandíbula protruida hacia afuera, ¿no? Es el prognatismo. Hepatomegalia, que es un aumento del crecimiento del hígado, manos grandes, osteoporosis, una voz mucho más gruesa, bocio, que es el crecimiento de la tiroides, hipertensión, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, ojo, ¿sí? Pies grandes, ¿no? Todos esos son síntomas básicamente de acromegalia, ¿no? Si sabemos que la primera causa de acromegalia es un tumor, entonces lo que hay que hacer es tratar básicamente el tumor, ¿no? Para hacer el diagnóstico, entonces lo que tenemos que hacer es medir el IGF-1 y la hormona del crecimiento, ¿no? Si estos resultados nos salen elevados, entonces confirmamos el diagnóstico, ¿no? Siempre es bueno confirmar el diagnóstico con como les decía, el test de sobrecarga de la glucosa a las 2 horas. ¿Por qué voy a dar glucosa? ¿Qué tiene que ver con la acromegalia? Pues dijimos que la glucosa, o mejor dicho, la hormona de crecimiento, tiende a elevar los niveles de glucosa. Entonces, si yo doy glucosa y la hormona de crecimiento no se suprime, o más bien aumenta, entonces nos va a confirmar básicamente el diagnóstico de acromegalia, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que yo le dé glucosa, ¿no? Se supone que si yo doy glucosa, la hormona de crecimiento debería de suprimirse, ¿no? Pero si yo le doy glucosa y no se suprime, entonces eso me confirma el diagnóstico de acromegalia, ¿no? Una vez que yo sé que mi paciente es acromegálico, voy a buscar el tumor, ¿no? Entonces lo más frecuente es que tenga el tumor en el cerebro, entonces le pido una tomografía de la hipófisis, ¿no? Si logro visualizar el adenoma o el tumor, pues ya tengo el diagnóstico, ¿no? Pero si le hago la tomografía y no encuentro el adenoma, le pido una resonancia. Si en la resonancia tampoco encuentro el adenoma, entonces es que podemos buscar en otro lugar, es que podemos buscar, por ejemplo, en el tórax o en el abdomen, porque probablemente se trate de un tumor que esté fuera del cerebro, ¿no? Un tumor ectópico se llama eso. Por último, el tratamiento para casi todos los pacientes es cirugía, se les opera, ¿listo? Cirugía. Pero van a haber pacientes que, por ejemplo, el tumor es muy grande, no son tributarios para operación, la edad no les favorece, entonces puedo usar un análogo a la somatostatina que bloquea la hormona de crecimiento, ¿no? Puedo usar, por ejemplo, también la cabergolina, ¿no? Entonces tenemos, en conclusión, un tratamiento que es farmacológico y un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuál es lo más importante o la primera elección? Tratamiento quirúrgico, ¿no? Deberían ir a operación, salvo casos que los acabo de comentar. Hasta ahí, hormona de crecimiento. Vamos a